Las autoridades han confirmado. El clima de hoy, cielos nublados con ráfagas de la Sería mañana muy en la costa diferente si se diera algún cambio, de modo que fuera posible la transmisión de humanos. Es uno de los virus más letales que existen. A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido que enfrentarse a diferentes adversidades, mismas que han puesto a prueba no solo a los gobiernos, sino también a todos y cada uno de nosotros. Desastres naturales, conflictos bélicos y conflictos económicos. Sin embargo, existe algo que sigue demostrándonos que aún nos falta mucho por aprender. Un enemigo imperceptible que continúa enseñándonos cuán frágiles somos y cuán efímera es nuestra existencia en este vasto mundo. Enemigo al cual les llamamos virus. En este video, viajaremos a través del tiempo para descubrir todo lo relacionado al tema, explicando conceptos clave como por ejemplo, qué es una pandemia, qué es un virus y cuáles han sido las pandemias más atroces de la historia. ¿Me acompañas? El coronavirus ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. En los últimos 120 años, se han descubierto más de 200 virus que afectan a los humanos, algunos de los cuales han causado epidemias y pandemias devastadoras, como por ejemplo la gripe española, la influenza y el VIH-Sida. Actualmente, el SARS-CoV-2, causante de la pandemia de COVID-19, es uno de los virus más preocupantes que tenemos. Pero para entender la historia, debemos remontarnos al principio. En 1796, el médico británico Edward Jenner creó la primera vacuna contra la viruela. Sin embargo, él no sabía a ciencia cierta contra qué estaba combatiendo, y para saberlo, tuvo que esperar un siglo, pues hasta entonces se descubrió lo que era un virus. Hasta ese momento, cuando Edward Jenner combatió la viruela, se conocían principalmente las bacterias como agentes infecciosos. Fue el bacteriólogo francés Charles Chamberlain quien, al inventar un filtro para eliminar bacterias, allanó el camino para el descubrimiento de los virus. El microbiólogo ruso Dmitry Ivanovsky investigó una enfermedad que afectaba a las plantas de tabaco y demostró que el agente infeccioso no era una bacteria. En 1892, al pasar el cultivo de la planta por el filtro de Chamberlain, mostró que seguía infectada, lo que demostró que el agente infeccioso era filtrable. Martinus Willem, un botánico neerlandés, avanzó en el estudio y acuñó el término virus en 1898. Este significaba líquido viscoso o veneno. El virus del mosaico del tabaco, o bien TMV por sus siglas en inglés, fue el primer virus identificado en la historia. A partir de este descubrimiento, se identificaron virus en animales y en humanos. En el año de 1901, se descubrió el primer virus humano perteneciente a la fiebre amarilla. Y finalmente, en 1931, y después de la creación del microscopio electrónico, se les permitió a los científicos ver a los virus, y con esto comprender sus estructuras. Ya dicho lo anterior, entonces podemos hacernos una pregunta. ¿Qué son los virus? Según el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, un virus es un microorganismo infeccioso, es decir, un organismo tan, pero tan pequeño que no se puede observar a simple vista. Estos constan de un segmento de ácido nucleico, ADN o ARN, rodeado por una cubierta proteica. Un virus no puede replicarse solo, por el contrario, debe infectar a las células y usar componentes de estas para fabricar copias de sí mismos, es decir, el virus depende del huésped para multiplicarse. Con frecuencia, un virus termina matando a la célula huésped en el proceso, lo que causa daño en el organismo huésped y enfermedad en el ser vivo que lo posee. Esto puede sonar un poco complejo todavía, así que para explicarlo, veámoslo de la siguiente manera. Imagina que los virus son pequeños ladrones que solamente pueden hacer algo cuando ingresan a una casa específica. En este caso, una célula de nuestro cuerpo humano funciona como casa. Esta es el hogar del virus. Cuando el virus entra a la célula, se abre como si fuera una caja, y con esto libera las instrucciones genéticas de su interior. Estas instrucciones son como un manual que le dice a la célula cómo hacer más copias del virus. Esto, en lugar de hacer las actividades que normalmente haría la célula para mantenernos sanos. Entonces, la célula comienza a seguir estas instrucciones y produce muchas más copias del virus. El virus se multiplica dentro de la célula y hace que estalle. Cuando estalla, libera todas las nuevas copias del virus que se han creado. Estas copias recién formadas ahora pueden ir a buscar otras células para invadirlas y repetir el proceso. Pero a ver, ya vimos brevemente la historia del descubrimiento del primer virus, y ahora sabemos lo que son. Entonces, ¿cómo se propagan? Pues bueno, si bien la propagación del virus depende de su tipo y de las características específicas de este, generalmente estas son las maneras en cómo se propagan.
Número 1. Transmisión por contacto directo. Muchos virus se propagan a través del contacto directo de persona a persona. Esto puede ocurrir cuando una persona infectada tose, estornuda, habla o entra en contacto cercano con una persona sana. Las pequeñas gotas respiratorias que contienen el virus pueden ser inhaladas por una persona cercana, o bien caer sobre superficies y objetos, lo que lleva a la contaminación. Número 2. Transmisión por contacto indirecto. Los virus también pueden propagarse cuando una persona toca una superficie o un objeto contaminado con el virus y después se toca la cara, especialmente los ojos, la nariz o la boca. Por ejemplo, los virus del resfriado común y la gripe pueden transmitirse de esta manera, al igual que el COVID-19. Transmisión aérea. Algunos virus son tan pequeños que pueden permanecer suspendidos en el aire durante periodos de tiempo prolongados. Esto puede ocurrir en espacios cerrados con mala ventilación. Ejemplos de virus transmitidos por vía aérea también incluyen al COVID-19 y el sarampión. Número 4. Transmisión por vectores. Algunos virus son transmitidos por vectores, es decir, portadores, como insectos, mosquitos, garrapatas, pulgas o animales. Estos vectores pueden picar a un huésped infectado y luego transmitir el virus a otra persona o animal cuando los pican o los muerden. Número 5. Transmisión fecal-oral. En casos de virus transmitidos por la vía fecal-oral, como el virus de la hepatitis tipo A, la propagación ocurre cuando las personas ingieren agua o alimentos contaminados con heces de una persona infectada. Número 6. Transmisión vertical. Algunos virus pueden transmitirse de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Estos virus se conocen como transmisión vertical y pueden ocurrir en casos de virus como el VIH, el virus del herpes y el Zika. Número 7. Transmisión sexual. Algunos virus como el VIH se transmiten principalmente a través del contacto sexual sin protección con una persona infectada. De esta manera, ahora sabemos cómo se pueden propagar los virus, y como sabemos, existen formas de protegernos ante el contagio, como por ejemplo lavarnos las manos, usar correctamente el cubrebocas y en caso de la transmisión sexual, utilizar protección como el condón. Dejando claro esto, hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta antes de seguir. Los encargados de estudiar a este tipo de agentes son biólogos, virólogos, epidemiólogos, microbiólogos y médicos. Ellos, en conjunto con profesionales relacionados al área de la salud, han clasificado en 4 niveles de bioseguridad la forma en cómo se manejan estos patógenos. En el nivel 1, se trabajan con agentes que representan un mínimo peligro para el personal de laboratorio y el ambiente, ya que se pueden realizar pruebas en laboratorios estándares sin grandes medidas de seguridad ni entrenamiento previo. Algunos patógenos del nivel 1 son la hepatitis canina o la gripe común. En el nivel 2 se manejan agentes de peligro moderado hacia el personal y hacia el ambiente. Por lo regular, en este nivel los profesionales tienen un entrenamiento especial y el acceso al laboratorio es restringido. Ejemplos del nivel 2 son la hepatitis tipo A y la salmonela. En el nivel 3 se encuentran los laboratorios clínicos de diagnóstico, algunos laboratorios universitarios y también laboratorios de investigación. En este nivel 3 se realizan trabajos con agentes exóticos que pueden causar un daño serio y potencialmente mortal para resultado del ambiente. Algunos de estos ejemplos en el nivel 3 son el COVID-19 y el anthrax. Por último, tenemos al nivel 4. En este nivel se utiliza para trabajar agentes biológicos que representan un alto riesgo individual de contagio y además son muy perjudiciales para la vida, tanto del personal como del ambiente. Los agentes nuevos que tienen un cierto parecido con los antígenos de los agentes conocidos se operan en el nivel 4. El personal de estos laboratorios cuentan con un entrenamiento específico y extensivo en el manejo de agentes infecciosos. Cuentan con un entrenamiento para trabajar en el ambiente estéril, hostil y controlado de los mismos laboratorios del nivel 4. Ejemplos de virus nivel 4 son el ébola, la viruela y la fiebre de Lassa. Una vez que se reportó el brote del virus en cierta región por primera vez, se le llama zona 0, y desde ese momento se comienza a investigar para observar la rapidez de propagación, la mortandad y síntomas de este, para clasificarlo en algún nivel de bioseguridad visto con anterioridad. Cuando el virus en cuestión se esparce, comienza a aumentar el número de casos de personas infectadas, y para esto existen 3 definiciones importantes. Cuando la enfermedad o bien el virus o la bacteria se encuentran comúnmente en épocas fijas dentro de un determinado país, un lugar o una región y no existen casos graves de este, se le llama endemia, como por ejemplo la varicela o la gripa en invierno.
Cuando un virus se aloja por un tiempo en un país e infecta simultáneamente a un elevado número de personas, se le llama epidemia, como por ejemplo el ébola en África. Y cuando una enfermedad o un virus se propaga de manera mundial a una gran velocidad, afectando a miles de personas y no existen defensas contra ella, se le llama pandemia, como por ejemplo el COVID-19. Hasta ahora, en el mundo se tiene registro de aproximadamente 20 grandes epidemias y pandemias, mismas que han traído consecuencias inimaginables, y aquí te mostraré algunas de las más famosas en orden cronológico. Antes de comenzar, quiero aclarar que muchas de las pandemias fueron provocadas por bacterias y no por virus, pero dado el impacto que generaron en la historia, he decidido ponerlas. La primera epidemia urbana registrada con efectos devastadores fue la llamada Plaga de Atenas, ocurrida entre 430 a 429 años a.C. Esta epidemia mató casi a la mitad de la población de Atenas y fue el inicio de una pandemia a nivel mundial. La causa fue el tifus, un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por el género Rickettsia, transmitidas por la picadura de artrópodos como los piojos, las pulgas, los ácaros o las garrapatas. Entre 542 a 541 años a.C. se dio la plaga de Justiniano, la cual fue transmitida por pulgas, y se estima que esta pandemia alcanzó a cobrar 50 millones de vidas. La causa fue una bacteria llamada Yersinia pestis, la misma bacteria de la peste bubónica. De 1346 a 1353, con casi 7 años de duración, se dio la famosa peste negra, considerada como la pandemia de peste más catastrófica de la historia, con un número total de muertos estimados entre los 75 y los 100 millones. La causa fue la misma que en la plaga de Justiniano, la bacteria Yersinia pestis. De 1509 a 1529 se introdujo a causa de las invasiones europeas agentes como la viruela y el sarampión, enfermedades causadas por virus que, hasta ese momento, no existían en Mesoamérica ni en el Nuevo Mundo. Se estima que llegaron a matar entre 20 y 25 millones de personas, reduciendo el número de nativos en un 90%. La causa, el virus variola y el virus Paramuxoviridae, los cuales se transmiten por inhalación de microgotas infectadas presentes en el aire. De 1852 a 1860 se dio la tercera pandemia de cólera. Esta se extendió a lo largo de las rutas comerciales marítimas de la India, Rusia, China, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. La causa fue una bacteria llamada Vibrio cholera, endémica de las poblaciones de plancton y de los mariscos, desde donde se originó la pandemia. De 1918 a 1920 se dio la pandemia de la gripe española, misma que fue la más mortífera del siglo XX, donde murieron aproximadamente entre 20 y 50 millones de personas en todo el mundo, representando casi el 2% de la población mundial. La causa fue el virus influenza A tipo H1N1, patógeno que se transmite por el aire, viajando de huésped en huésped por microgotas liberadas por individuos infectados al toser o al estornudar. De 1957 a 1958 se dio otra pandemia a causa del virus de influenza A, pero esta vez era el tipo H2N2 y causó la muerte de más de 1.2 millones de personas a nivel mundial. En 1976 se dio el primer brote epidémico por el virus del ébola, mismo que inició en Sudán. Sin embargo, entre los años 2014 y 2016 se dio uno de los brotes más grandes y complejos de la historia, teniendo como inicio Guinea y extendiéndose así por todo África y los exteriores, dejando más de 4.500 muertos en 6 meses. En 1981 se dio una de las pandemias más largas y catastróficas que han existido, el SIDA, enfermedad humana que progresa hacia el fallo del sistema inmune, lo que permite que se desarrollen infecciones oportunistas y cánceres potencialmente mortales. Ha provocado 38 millones de muertes en todo el mundo. En la actualidad, 38 millones de personas están infectadas por el VIH, o bien virus de inmunodeficiencia humana. Esta enfermedad proviene de los simios. En el año 2002 surgió el síndrome respiratorio agudo grave, llamado SARS-CoV, que apareció en los países del sudeste asiático. En el año 2009, la gripe tipo A provocó la muerte de entre 150 y 576 mil personas en todo el mundo. La causa fue otra vez la influenza A tipo H1N1. El origen de la infección es una variante de la cepa H1N1, con material genético proveniente de una cepa aviaria, 2 cepas porcinas y una humana. Esta cepa mutó permitiendo la transmisión de cerdos a humanos, para luego dar al contagio de persona a persona. Por ello se le conoce como gripe porcina. Se estima que este virus surgió en Asia. En el año 2014 se observó un aumento significativo de bebés nacidos con microcefalia en varios países de América del Sur.
lo que se le atribuyó a una infección en mujeres embarazadas. La causa fue el virus del Zika, transmitido por mosquitos Aedes aegypti. La mayoría de las personas infectadas son asintomáticas. Sin embargo, durante el embarazo puede causar microcefalia y otras malformaciones congénitas al bebé, como complicaciones con el parto prematuro y el aborto espontáneo. A finales del año 2019 se detectó en el continente asiático un nuevo tipo de coronavirus, produciéndose en la ciudad de Wuhan, China, el primer brote epidémico. Desde ese momento, la transmisión fue demasiado rápido, declarándose como pandemia en marzo del año 2020. La tasa de letalidad ha llegado a ser superior al 5%. El número de fallecidos se estima en más de 7 millones de personas. La causa fue un tipo de coronavirus. Este produce cuadros clínicos que van desde el resfriado común, dolor de garganta y diarrea, hasta enfermedades más graves como el fallo renal. Como vemos, ha sido largo el camino que la humanidad ha tenido que recorrer aprendiendo y sufriendo las consecuencias que traen consigo los virus. Y si bien estas son las pandemias más famosas del mundo, existen virus verdaderamente aterradores y son dignos de estar en una película de ciencia ficción. Por ejemplo, el virus de la rabia, que en los humanos provoca ansiedad, hidrofobia, disfunción cerebral, violencia extrema y en otros casos, la muerte. También tenemos al virus de Marburg, que crea en sus pacientes fiebre muy elevada, calambres intensos, sangrado en las membranas mucosas, la piel y los órganos y finalmente la muerte. Se estima que más del 80% de los infectados muere. Otro ejemplo muy aterrador es una variante del ébola llamada Zaire. Esta se estima que vino de los zorros voladores. Tiene una tasa de mortalidad del 90% y a pesar de tener los mismos efectos que el ébola, son mucho más agresivos. La gripe aviar, por ejemplo, tiene una tasa de mortalidad del 70%, aunque realmente las probabilidades de contagiarse son muy bajas, ya que para contraerla, los humanos y las aves de corral, como por ejemplo las gallinas, deben convivir demasiado cerca. Por último, en nuestra lista de ejemplos, pero no menos importante, es el dengue, un virus que se propaga a través de un mosquito y cada año afecta entre 50 y 100 millones de personas en destinos como Tailandia e India. El virus del papiloma humano, la sífilis, el VIH, el virus de la polio, son uno de los tantos ejemplos de virus que nosotros los humanos podemos contraer y muestras del peligro inminente que representan para los seres vivos. Actualmente los científicos se encuentran muy alarmados, pues el cambio climático comienza a derretir los polos, descongelando virus prehistóricos para los cuales no se tiene información, no se tiene una cura, ni tampoco se sabe qué puedan provocarnos. Es con esto que debemos tomar conciencia, mantenernos informados y también estar preparados. Yo te invito a que consultes siempre información oficial y fuentes confiables, como por ejemplo la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. El link te lo dejo aquí abajo en la descripción. La pandemia del COVID-19 nos mostró que el tiempo es un recurso muy valioso y que en momentos así debemos actuar como especie y no como individuos. Sin duda alguna, la pandemia del 2019 no fue la primera ni tampoco la última que probablemente enfrente nuestra civilización, y debemos estar preparados, pues no sabemos cuándo ocurra la siguiente, ni dónde, ni mucho menos qué provoque. Pero debemos estar alertas y tener en cuenta algo. Seguramente volveremos a enfrentarlo.